¿Qué tal a todos? Hoy vamos a ver la actividad vital circulación. Les habla el enfermero Leyes Dante. Y vamos a comenzar con la clase de hoy. Esta actividad vital está muy relacionada a lo que es la respiración, va casi de la mano. No la van a encontrar como una actividad vital individual, sino que dentro de esta AVE. Fíjense que Nancy Roper nunca la incluyó como una actividad vital independiente. Objetivos, chicos, que el alumno pueda identificar los principios fisiológicos que participan en la circulación y pulso, incorporar terminología relacionada a esta actividad vital, comprender las diferentes variaciones tanto de la presión arterial y el pulso, planificar intervenciones de enfermería con relación a esta actividad vital. Vamos a ver un pequeño repaso anatómico del corazón. El corazón está ubicado en el tórax, ¿no? En el mediastino específicamente. Es un órgano hueco, de forma cónica, del tamaño de un puño. Va a presentar tres capas. El pericardio, que va a ser la capa más externa, va a estar formada por el pericardio visceral y parietal. La capa del medio, la capa musculosa, es el miocardio. Y la capa interna, el endocardio. Sepan que también el corazón está irrigado por dos arterias, las arterias coronarias, derecha e izquierda. Va a tener sus diferentes ramas. Esto lo pueden repasar en cualquier libro de anatomía. Va a estar constituido también por cuatro cavidades. Las superiores van a ser las aurículas, la derecha y la izquierda. Y las inferiores van a ser las cavidades ventriculares, derecha e izquierda también. Estas cavidades se van a comunicar a través de válvulas auriculoventriculares. Del lado derecho vamos a tener la válvula tricúspide y del lado izquierdo la mitral o bicúspide, de dos valvas. Sepan que del lado derecho del corazón, el corazón va a recibir sangre venosa. Va a haber también dos válvulas, la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Del lado derecho va a estar la válvula pulmonar, del lado izquierdo la válvula aórtica. Vamos a ver un poquito cómo es la circulación interna del corazón. Como les mencioné, la sangre va a entrar, va a llegar a la aurícula a través de las venas cavas inferior y superior. Se va a producir el llenado, va a producirse la eyección desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, ¿no? Acá está la válvula pulmonar, y va a ir a los pulmones. De ahí va a volver al lado izquierdo, oxigenada. Una vez la sangre ya que pasa por los pulmones se oxigena, vuelve al lado izquierdo, y del lado izquierdo va a ir a todo lo que es el sistema. Ahora lo vamos a ver también. Sepan que cada latido del corazón está conformado por dos etapas. Una de ellas es la sístole, que va a ser la contracción del músculo cardíaco. Esto va a producir la eyección de la sangre desde los ventrículos. La otra etapa va a ser la diástole, que va a ser la relajación de las cámaras, en donde ocurre el llenado de la misma. Fíjense en el dibujo cómo se relaja, se llena y se eyecta en la sístole. Diástole, sístole. Este es el ciclo cardíaco. Sepan que la diástole, si ustedes agarran un segundo, la diástole ocupa mayor tiempo que la sístole. El corazón necesita tiempo para llenarse y poder eyectar. Vamos a ver tres conceptos que se tienen que grabar en esas neuronas. Yo sé que esto cuesta, que por ahí es más fácil entender todas las relaciones parentescas que tienen los personajes de Dark, pero esto lo tienen que saber porque se va a tomar en primer año, en segundo año, tercer año, la licenciatura se ve también. Así que desde ahora vamos grabando esta información. Primero de ellos, gasto cardíaco, que va a ser la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto, y va a ser el producto del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Yo le doy un ejemplo: una persona en reposo puede tener
70 mililitros de volumen de eyección, de volumen sistólico, por una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto. Esto me va a dar un total de 4.900 mililitros por minuto. Sepan que el corazón, el nodo auriculoventricular, se va a despolarizar, ¿no?, en una frecuencia de 60 a 100 descargas por minuto. Esto va a producir estas contracciones. Otro concepto que tienen que saber es el de precarga, que va a ser el grado de estiramiento máximo o tensión de las fibras miocárdicas antes del inicio de la contracción ventricular. Esto es, también lo van a encontrar como principio de Frank y Starling, y va a decir que a mayor estiramiento, mayor fuerza de contracción va a poseer el miocardio. Otro concepto va a ser el de poscarga, que es la fuerza que debe superar el ventrículo para la eyección de sangre, y esta va a estar condicionada por la resistencia vascular sistémica. Sepan que los vasos, ¿no?, que están después de los ventrículos, le van a generar resistencia. Del lado derecho no va a haber mucho problema porque la arteria pulmonar no opone mucha resistencia, pero del lado izquierdo todo el sistema desde la aorta va a generar mayor necesidad de fuerza para que el ventrículo pueda eyectar esa sangre. Vamos a ver cómo es la circulación sistémica, como yo les mencioné, para terminar de cerrar este repaso. Yo me imagino que esto ya lo vieron en la anatomía y fisiología, pero siempre está bueno repasar y grabarse los conceptos útiles. Circulación menor va a estar establecida por la llegada de sangre por las venas cavas a la aurícula derecha. Llegó la sangre acá, sangre venosa. Va a ser eyectada por el ventrículo derecho, por la arteria pulmonar. Va a ir a los pulmones, se va a oxigenar, va a volver por las venas pulmonares. Esta sangre oxigenada vuelve por una vena, va a desembocar en la aurícula izquierda, se va a llenar, el ventrículo izquierdo va a eyectar a través de la aorta. Y eso va a ser la circulación mayor o sistémica, que va a estar establecida por la llegada de sangre por las venas pulmonares, como les comenté, a la aurícula izquierda, y va a ser eyectada por el ventrículo, por la arteria aorta, hacia los órganos. Miren cómo se va a oxigenar, va a perfundir estos órganos, y luego esa sangre que deja de estar oxigenada vuelve de nuevo al corazón derecho. Corazón derecho, corazón izquierdo. Este concepto es bien básico, esto lo tienen que aprender porque segundo año, cuando veamos insuficiencia cardíaca, si no entienden esto, no van a entender signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Sepan que esto está muy de la mano, ¿no? El sistema circulatorio y el respiratorio van siempre de la mano. Presión arterial, gente. ¿Qué es la presión arterial? Este flujo de sangre que va a eyectar el ventrículo va a generar fuerza contra las paredes arteriales. A eso se lo va a denominar presión arterial. Los fluidos generan presiones, ¿no? Esto lo habrán visto en física, me imagino. Así que eso es la presión arterial. Y lo que le sigue, lo que es tensión arterial, que es algo que suena parecido, ¿no?, pero es algo diferente. El concepto es diferente. La tensión arterial es la fuerza que ejercen los vasos sobre el flujo sanguíneo. Estos vasos van a generar resistencia a ese flujo. Eso es la tensión arterial. Y la presión arterial va a ser el flujo de sangre que genera el fluido. Se miden lo mismo, o sea, cuando uno realiza la medición es lo mismo decir tensión arterial que presión arterial, pero significan cosas diferentes. Además de estas presiones, vamos a tener lo que se denomina presión arterial sistólica, que va a corresponder a la presión máxima que se alcanza dentro de la arteria durante la sístole. ¿Vieron ese ciclo? Durante la sístole esta sangre va a tener una presión y eso va a ser presión sistólica. En la diástole, esta sangre
va a tener una presión mínima ejercida por la sangre dentro de las arterias durante la sístole. Eso se va a denominar presión diastólica. Otro concepto es presión del pulso, que va a ser la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Sepan que las presiones nosotros las medimos en milímetros de mercurio y se va a registrar primero la presión sistólica y luego la presión diastólica. Ahora más adelante lo vamos a ver. ¿Qué determina la presión arterial? Como lo dije antes, el gasto cardíaco, que va a ser el producto del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Imagínense ahora, la circulación está regulada, ¿no?, por vasoreceptores, quimiorreceptores. Los vasoreceptores que están en el callado aórtico, en el seno carotidio, van a detectar cambios en la presión arterial. Imagínense que se detecta que hay un descenso de la presión arterial. ¿Cómo va a compensar el gasto cardíaco este descenso de presión arterial? Va a aumentar la frecuencia cardíaca. Imagínense que el volumen sistólico descendió por X motivo. Tiene hemorragia, el paciente perdió sangre, por algún motivo el volumen sistólico está descendido, entonces fisiológicamente la frecuencia cardíaca se tiene que elevar para mantener este gasto cardíaco. Sepan que hay patologías como el infarto agudo de miocardio, ¿no?, que es cuando se ocluyen las arterias coronarias y el miocardio deja de recibir oxígeno, por ende se empieza a lesionar hasta que llega a la isquemia, hasta que se infarta. Eso va a producir que deje de funcionar como una bomba, que pierda eficacia la bomba del corazón. Por ende, el volumen sistólico va a descender y la frecuencia cardíaca va a tener que aumentar para compensar eso. Otro de los factores va a ser la resistencia vascular sistémica. Esa fuerza que generan los vasos sobre la sangre es otro determinante de la presión arterial. Sepan que a mayor resistencia, mayor presión va a tener, ¿no?, la sangre. Y si hay vasodilatación, si estos vasos están grandes, la presión va a descender. Siempre ponen el ejemplo de la manguera conectada a la canilla. Si ustedes comprimen la punta de la manguera, ¿no?, el chorro que sale va a ser mucho más rápido y más largo, ¿no?, va a tener mayor presión. Si en cambio tienen el mismo flujo de agua y ponen una manguera de mayor diámetro, el flujo va a ser más pequeño porque hay menos presión en esa cañería. Ese es el ejemplo clásico. ¿Por qué puede estar alterado a nivel la resistencia vascular? Procesos patológicos como la sepsis, ¿no?, la vasodilatación, lesiones en la médula, medicamentos como los anestésicos, ahora lo vamos a ver. Pero esos son factores que pueden alterar. Y otro es la viscosidad de la sangre. A mayor viscosidad de la sangre, mayor fuerza tiene que hacer el corazón para poder bombear este fluido. Los factores que influyen van a ser la edad y el género. Cuando uno nace, tiene presiones más bajas, ¿no?, y a medida que va creciendo, desarrollándose durante la vida, llega la adultez y la presión se va a mantener estable. Sepan que el género, las mujeres suelen tener presiones arteriales más bajas que el hombre. Es totalmente normal para ellos, fisiológico. Pero con la edad también estas arterias, este corazón va perdiendo fuerza, van perdiendo elasticidad y las presiones arteriales se empiezan a elevar, van a tener cambios. Medicamentos, como les mencioné, hay medicamentos que son específicos para la hipertensión, ¿no?, que su función principal va a ser descender la presión arterial, y fármacos en donde efectos secundarios van a tener la hipotensión. Ejemplo, anestésicos, propofol, benzodiazepinas, opioides, todos esos como efectos secundarios van a tener la hipotensión. Obesidad es otro de los factores que influye bastante en la presión arterial. En Argentina, hoy el 61% de la población tiene
sobrepeso u obesidad. De ese 61%, el 35% tiene sobrepeso y el 25%, un poquito más, tiene obesidad. ¿Se acuerdan esto que lo vimos cuando vimos la clase de alimentación, el índice de masa corporal? Bueno, sepan que la obesidad aumenta la cantidad de lípidos, ¿no? Que hay en la sangre y se van a ir depositando en las arterias. Cada vez que se va depositando, además de afectar la luz, la capa interna de las arterias, esto hace que también se vayan endureciendo las arterias. Por ende va a generar un aumento en la presión arterial. Es uno de los factores modificables, ¿no? que se puede cambiar. Factores modificables y factores no modificables. La edad y el género son no modificables y el resto son modificables. Hay muchos más, ustedes los pueden leer. ¿Cómo se mide la presión arterial? Bueno, vamos a necesitar dos elementos, o tal vez tres. Uno de ellos va a ser el estetoscopio, ¿no? Esto viene todo junto en el kit, cuando uno se compra su primer kit de tensiómetro. Va a estar constituido por un manguito o brazalete y el esfigmomanómetro. Qué difícil esta palabra, chicos. Yo la pondría en el ahorcado cuando juego con mis amigos. No la sacan más y bueno, me gano el juego. Volviendo al tema. La presión se puede medir de dos formas. Una va a ser la auscultatoria, que es el método que yo les voy a enseñar, y la otra es la palpatoria. Pero además la presión puede ser medida de forma invasiva cuando se introduce un catéter en la arteria. Esto ya lo hace el médico, se conecta al monitor multiparamétrico y nos va a medir la presión arterial de forma invasiva. Y la forma no invasiva, presión no invasiva o PNI, va a ser a través del brazalete. Esta técnica que van a aprender y van a dominar como buen enfermero. Para saber tomar la presión primero hay que identificar los ruidos de Korsakoff. Este manguito que va sobre el miembro superior se va a insuflar. Si ustedes comprimen la pera, este brazalete se va a empezar a insuflar. Va a comprimir la arteria, ¿no? Yo lo que hago es ir palpando el pulso radial. Vamos a ver qué es pulso más adelante. Cuando desaparece el pulso radial, yo insuflo 30 milímetros de mercurio más, apoyo mi esteto en cada arteria braquial y comienzo a desinflar lentamente, no a una velocidad lenta pero continua, y vamos a empezar a escuchar ruidos. El primer ruido va a corresponder a la fase 1, que va a iniciar el sonido de golpeteo y va a coincidir con la presión sistólica. Esto lo habrán visto en las películas, en las series, tal vez tengan el tensiómetro en su casa o en la farmacia. Este primer sonido que ustedes escuchan, este primer golpeteo, va a ser la presión sistólica. Va a haber una fase 2 donde se produce un periodo durante el desinflado, en donde los sonidos se hacen más suaves y más largos. La fase 3, donde la sangre fluye, ¿no? Empieza a desinflar, la arteria se abre un poco más y el sonido se hace un poco más intenso, se va a hacer más creciente el sonido. Vamos a pasar a la fase 4, donde este sonido se hace cada vez más suave, se empieza a amortiguar, y en la fase 5 este sonido desaparece. Ni bien desaparece el sonido, eso va a coincidir con la presión diastólica. Este sonido desaparece porque la presión del manguito, del brazalete, va a ser inferior a la presión diastólica de la arteria. Por eso es que desaparece el sonido. Así que bueno, primer sonido que escuchan es presión sistólica. Último sonidito, último golpeteo, presión diastólica. Acá está el gráfico, un gráfico que te explica, tal vez se entienda un poquito mejor. Inicio el sonido, presión sistólica. Van pasando las fases, fase 4, fase 5. El sonido desapareció, ok. Me fijo el reloj, me va a decir tantos milímetros de mercurio, presión diastólica. La presión se anota de esta forma, presión sistólica primero,
presión diastólica a continuación y siempre en milímetros de mercurio. Nunca anoten al revés, nunca pongan un 80-120 porque eso no puede pasar. La presión diastólica nunca va a superar la presión sistólica. Tengo un colega en segundo año que siempre dice que el único momento donde se igualan las presiones va a ser cuando la persona esté muerta. Cuando tenga presión sistólica 0 y presión diastólica 0. El único momento donde se igualan las presiones. No quiero llegar a eso. No quiero que nuestros pacientes coincidan las dos presiones, pero sepan que nunca van a estar muy juntitas. Nunca va a haber 120 de presión sistólica y 110 de presión diastólica. Eso sería muy raro. Algo está pasando con el manguito o la técnica de medición. Les voy a dejar un videito. Les voy a pedir que lo escuchen, lo miren, lo escuchen y luego me comenten qué presión arterial creen ustedes haber escuchado. Mírenlo las veces que sea necesario y luego debatimos. Esto se lo pedí prestado, ¿no?, a la gente de Arizona. Un saludo que hicieron este pequeño video. Bien, bastante claro el video. Esto es práctica, gente. No se desilusionen. Tuve que tomar la presión arterial 100 veces en Médica 1 para poder acostumbrar mi oído. Diferentes tipos de pacientes, desde el obeso mórbido hasta el paciente con desnutrición, donde el brazalete no se adaptaba. Bueno, eso les va a sumar mucha experiencia. Mírenlo las veces que sea necesario y anoten qué valor tienen para ustedes. Valores de la presión arterial, ¿no? Porque una vez que anoté el número, ¿no? Pero ¿esto es un valor normal? ¿Es patológico? ¿Está elevado? ¿Está descendido? ¿Cómo sé eso? Hay tablas. Una de ellas la saqué de la Sociedad Argentina de Cardiología, del consenso sobre hipertensión arterial. Esto se hizo en el año 2018, este consenso. Me gusta usar guías de este país. ¿Por qué? Porque están adaptadas a nuestra población, básicamente. Ustedes en el libro van a tener una tabla. Tal vez difiere un poquito de los valores, pero estos son los valores casi que se usan en Argentina. Van a ver que se va a dividir la presión normal en presión sistólica menor a 130 milímetros de mercurio y o presión diastólica menor a 85 milímetros de mercurio. Una presión arterial limítrofe o prehipertensión también la pueden encontrar, de 130 a 139 milímetros de mercurio de presión sistólica y o 85-89 milímetros de mercurio de presión diastólica. Ahora vamos a ver por qué digo ese IO. Hipertensión. Valor de hipertensión grado 1, nivel 1, de 140 a 159 milímetros de mercurio y o de 90 a 99 milímetros de mercurio de presión diastólica. Hipertensión grado 2, una presión sistólica de 160 a 179 milímetros de mercurio y o de diastólica de 100 a 109 milímetros de mercurio. Y ya hipertensión grado 3, una presión sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio y o mayor igual a 110 milímetros de mercurio de presión diastólica. Hay algo que se denomina hipertensión sistólica aislada, que vamos a tener una presión sistólica mayor o igual a 140 y una presión diastólica menor a 90. Fíjense este dato que colocó acá en el gráfico.
Dice, sin tomar fármacos antihipertensivos y sin enfermedad aguda. Estas personas no están condicionadas por ninguna de estas dos variables. Cuando la presión sistólica y diastólica califican en categorías diferentes, se debe elegir la más alta, basado en el promedio de dos mediciones obtenidas en 2 o más visitas luego del examen. Se va a tener que tomar la presión 2 veces la persona y se va a determinar a través de estas mediciones si tiene hipertensión. ¿Qué dice? Bueno, ¿por qué si las presiones sistólicas y diastólicas califican en categorías diferentes? Imaginemos que la persona tiene presión sistólica 145 milímetros de mercurio, pero de presión diastólica tiene 110, vamos a suponer. Si bien 145 milímetros de mercurio corresponde a hipertensión grado 1, 110 milímetros de mercurio de presión diastólica ya corresponde a hipertensión grado 3. Entonces esta persona va a tener hipertensión grado 3 porque es la más alta, la categoría más alta. ¿Entienden eso? Vuelvan a escucharlo y lo van a entender. También puede pasar que la persona tenga 135 de presión sistólica, pero de presión diastólica tenga 95 milímetros de mercurio. Entonces, ustedes ven el valor de sistólica, bueno, 135 está dentro de lo limítrofe, pero 95 de diastólica, milímetros de mercurio, ya es hipertensión grado 1. Entonces esta persona está hipertensa. ¿Se entendió? ¿Y qué es la hipertensión? La hipertensión es la presión arterial elevada por encima de los valores normales. Hay varios tipos de hipertensión. Está el primario o el idiopático, también se puede definir así, que es cuando no se sabe por qué la persona es hipertensa, no tiene una etiología clara. Y luego está la hipertensión secundaria, que es la hipertensión que se sabe la causa, el motivo de por qué está hipertenso. Sepan que la hipertensión arterial puede dañar la capa íntima de la arteria. Eso va con el tiempo, sostenido en el tiempo, va a ir lesionando los vasos. La hipertensión es el asesino silente, también se lo conoce así, porque no genera signos y síntomas hasta que pasa algo, hasta que la persona no se toma, no se mide la presión, no sabe que es hipertensa, porque no tiene signos y síntomas. En cambio, algo que se denomina hipotensión arterial, que es la presión arterial por debajo del valor habitual, ya genera cambios en la persona. Les doy un ejemplo. Mi señora tiene una presión sistólica siempre de 100 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 70 milímetros de mercurio. Ella está habituada a esta presión, para ella es totalmente normal, pero yo tengo una presión sistólica de 120, 125, 130 milímetros de mercurio en algunas ocasiones, 80 milímetros de mercurio diastólica. Imaginemos que si yo tengo 100 milímetros de mercurio de presión sistólica, yo ya voy a presentar signos y síntomas de hipotensión, porque no es mi presión habitual. ¿Se entiende? Mi organismo no está habituado a esa presión. Y es más fácil que la hipotensión presente signos y síntomas. ¿Qué signos y síntomas? Siempre a nivel neurológico va a afectar la hipotensión. La famosa no le llega agua al tanque. Bueno, se aplica acá también. No le llega agua al cerebro. Lo primero que se va a alterar es el sensorio. Puede tener un síncope, puede estar somnoliento, letárgico. A nivel periférico las extremidades pueden estar frías, pálido, puede estar el paciente, puede estar sudoroso, ¿no? Son varias formas de manifestar la hipotensión. ¿Cuál es más grave? Y si no revierte la hipotensión arterial, el paciente se puede morir. En cambio, si el paciente tiene 160 de presión sistólica, 100 de diastólica, y nos da tiempo de actuar. Pero sepan que la hipotensión hay que actuar rápido. Y la hipertensión sostenida, ¿no? Si tiene grado 3, los vasos se pueden romper, generar lo que se denomina un evento cerebrovascular hemorrágico.
Así que los dos extremos siempre son malos, pero sepan que la hipotensión arterial es lo que hay que actuar y hay que saber identificarla. Errores al medir la presión arterial, chicos. ¿Qué pasa si yo le coloco el brazalete al paciente pero me queda muy pequeño, ¿no? El paciente es obeso y el brazalete es estrecho. Me puede dar una presión erróneamente alta. Si el brazalete es demasiado ancho, ¿no? El caso contrario, me puede dar erróneamente baja. Brazo no apoyado, ¿no? El paciente tiene que estar cómodo, sentado, apoyar su miembro superior que va a ser elegido para la toma. Si lo tiene en el aire colgando, puede dar erróneamente alta. En cambio, si el paciente está en decúbito, ¿no? Supino, y le quiero tomar la presión y tiene el brazo por encima del corazón, me puede dar erróneamente baja. Si yo hago desinflar este manguito, este brazalete muy rápido, la presión sistólica me puede dar baja y la presión diastólica elevada. Si desinflo demasiado lento, también me puede dar la presión diastólica erróneamente elevada. Paciente sin reposo adecuado, subió 4 pisos del hospital, llegó al consultorio o a la habitación a donde sea y lo controlo, me puede dar que está erróneamente alta porque viene haciendo un esfuerzo, ¿no? Como les dije, ese factor del gasto cardíaco modificó su presión habitual en reposo y me da erróneamente alta. Hay más factores, léanlos. Yo clasifiqué algunos para que tengan una idea de por qué puede medirse mal. Sepan un dato que me llamó siempre la atención, que en Estados Unidos vieron que la primera y segunda causa de muerte eran los infartos, ¿no? Cardiovascular. Segundo, los tumores, ¿no? Están ahí siempre muy parejos, el cáncer. Y la tercera causa de muerte, ¿saben cuál es? El error humano. El error humano es la tercera causa de muerte en Estados Unidos, ¿no? Más de 250.000 personas se mueren en Estados Unidos por equivocaciones médicas. Sepan que somos humanos, nos podemos equivocar. Seamos conscientes que estos errores pueden perjudicar al paciente. Sepan el concepto de mala praxis, de iatrogenia, también son dos conceptos que van muy de la mano con esto del error humano. Pulso y características. Vamos a ver lo que es el pulso. Básicamente se define como la expansión de las arterias, producto de las ondas de sangre que fueron eyectadas por el ventrículo izquierdo. Salió la sangre del ventrículo, va a ir por la arteria, la va a dilatar y eso es lo que vamos a palpar como pulso. Tiene características, va a tener una frecuencia, que es la cantidad de pulsaciones que se perciben en un minuto. Los valores normales en el adulto sano rondan las 60 a 100 pulsaciones por minuto. Por encima de 100 se va a denominar taquifigmia. Por debajo de 60 se va a denominar bradifigmia. Y ustedes me deben decir, ¿y qué es la taquicardia y qué es la bradicardia? Bueno, taquicardia hace referencia a la cantidad de latidos del corazón en un minuto. Fíjense que es levemente diferente la definición. Y bradicardia hace referencia a la frecuencia menor a 60 latidos por minuto. Va a tener un ritmo, este pulso, es el tiempo de separación entre cada onda. Siempre es continuo, ¿no? Si es continuo se lo va a denominar regular, de lo contrario es irregular. Igualdad, ¿no? La amplitud de las ondas deben ser todas iguales. La tensión tiene relación con la elasticidad de las arterias, refleja la capacidad de expansión de las mismas. Puede ser una tensión dura o blanda, ¿no? Si la arteria ya es dura, nos va a costar presionarla, ¿no? Vamos a necesitar más fuerza. La amplitud refleja el volumen y la fuerza que lleva la sangre en cada latido. Puede ser fuerte o lleno o débil, que también se lo denomina filiforme. Y la simetría, ¿no? En las dos extremidades tiene que haber igual características. Ahora bien, sitios anatómicos, ¿dónde coloco mi mano para tomar el pulso? ¿Y qué parte de la mano? El pulso se toma con los 3 dedos medios de la mano, con los pulpejos de los dedos específicamente. Se hace una presión sobre la arteria. En este caso esta es la arteria radial. Miren, hay 10 o 11 puntos donde uno puede tomar el pulso. Pulso temporal,
pulso humeral, pulso radial, cubital, tibial posterior, el pedio, popliteo, ¿no? En el hueco popliteo, está ya el paciente tiene que estar en prono. Pulso femoral en la ingle, pulso axilar, pulso carotidio. Todos estos, menos el carotidio, se pueden tomar durante el minuto. Si ustedes comprimen la carótida por más de 10 segundos, el paciente, los varoreceptores que están acá van a percibir que hay un aumento de presión, ¿no? Porque si ustedes les disminuyen el lumen, los varoreceptores se van a confundir, entonces va a producir hipotensión y bradicardia. El paciente se va a morir si ustedes le masajean. Es una maniobra de Valsalva. Sepan que si una persona tiene pulso radial, ¿no? Apoyan sus dedos en la arteria radial, tiene pulso, genial. Significa que tiene por lo menos 70 milímetros de mercurio de presión sistólica. Genial. Ok, no tengo pulso radial, voy al femoral. Otro gran vaso. ¿Tiene pulso femoral? Joya. Esta persona tiene 60 milímetros de mercurio de presión sistólica, por lo menos. No sé la diastólica, pero sé que de sistólica por lo menos tiene 60. No tengo pulso radial, no tengo femoral, voy al carotidio. ¿Tengo pulso carotidio? Esta persona por lo menos tiene 50 milímetros de mercurio de presión sistólica. Fíjense qué valor tan bajo. No tengo radial, no tengo femoral, no tengo carotidio y esta persona probablemente está en un paro cardiorrespiratorio. Así que actuemos rápido. Hay que saber cómo tomar el pulso. Practiquen, tómense el pulso un minuto, apoyen. Pulso radial es el que más se toma. Así que estén atentos a eso. Hay otro pulso, esto siempre lo pregunto y siempre lo contesta mal, que es el pulso apical. Este pulso no se palpa, sino que se ausculta. Por lo menos en el adulto no se palpa. Vamos a ubicar el quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular. Vamos a necesitar nuestro esteto y vamos a auscultar los latidos del corazón. Esto igual se compara el pulso periférico, el pulso radial, con el pulso apical y debería ser igual, ¿no? Los dos valores tienen que ser idénticos, pero a veces por ciertas patologías hay diferencias. Esto se denomina déficit del pulso, cuando hay una diferencia entre el pulso apical y el pulso periférico. Este pulso periférico siempre va a ser menor que el pulso apical en caso de que sea patológico. Nunca puede ser superior. Me imagino que entenderán por qué. Sobre el pulso, bueno, eso, no tengo más nada que agregar, más que práctica. Cuidados de enfermería, gente. Imagínense que esta es su familiar, ¿no? Y esta es la enfermera, bastante prolija, ¿no? Lambo planchado, pelo recogido, bien, perfecto. Le está tomando los vitales y yo lo miro y digo, ¿dónde está el estetoscopio de esta chica? ¿Qué está haciendo acá? ¿Con qué lo toma? ¿Con los ojos de rayos X tiene? Sean responsables, conozcan la técnica, miren dónde está colocado, está como en el medio del pliegue, no está bien colocado. Esto siempre depende de nosotros, aprender. Nadie te va a venir a enseñar, nadie te va a decir cómo hacer las cosas bien, de buena manera, a menos que estés en la universidad todavía. Cuando uno se recibe, ya legalmente es responsable de sus actos. Sepan mejorar en la técnica de control de signos vitales. Si yo estoy presenciando esto, y esta es mi mamá, mi tía, y yo la miro a la enfermera y le diría, ¿dónde estudiaste? ¿No? Porque esto así no se hace. Ser responsable le llamo a eso, ¿no? Uno puede reconocer todas sus falencias, todos tenemos falencias, todos empezamos gateando en esta profesión y aprendimos a correr luego. Yo también aprendí a tomar la TA, me costó, me ponía nervioso, no escuchaba, pero lo hice muchas veces hasta que logré aprender la técnica correcta. Esto es práctica, no hay otro secreto. Y depende solo de ustedes. Ningún libro te va a dar los secretos. Siempre registren, chicos, los vitales tienen que estar registrados de forma correcta y en horarios.
siempre me gusta controlar 2 veces al paciente por lo menos. Si está estable, 2 veces, y bueno, si está inestable o recibió alguna medicación, hasta 3 veces lo pueden controlar en clínica médica. Les hice un diagnóstico, alteración de la actividad vital circulación relacionado con un aumento en la resistencia arterial manifestado por una presión arterial de 160 de presión sistólica y 100 milímetros de mercurio de presión diastólica. Pregunta de examen tal vez, ¿no? ¿A qué valor de hipertensión arterial corresponde esta presión arterial? ¿Qué nivel de hipertensión? Objetivo, que el paciente logre disminuir gradualmente su presión arterial hasta llegar a valores óptimos para él. Cuidados de enfermería, control de la presión arterial, obviamente. Valorar si tiene indicado medicación antihipertensiva. Suele pasar que si el paciente ya tiene antecedente de hipertensión y está internado, tenga indicado, o yo puedo ir a leer si tiene indicado medicación antihipertensiva. Si la tiene y está hipertenso, es obvio que se le va a recibir esta medicación. Si no la tiene indicada, se avisa al médico de guardia. Le decimos, fulanito, el señor Alberto de tal cama está hipertenso, tiene estos valores. ¿Te parece si querés indicarle algún antihipertensivo? Si te lo indica, genial, te puede indicar amlodipina, te puede indicar enalapril. Lo puede dejar así si quiere, si él considera que no necesita medicación. Bueno, dejémoslos así. En ese caso se va a registrar. Chequear el tipo de dieta, ¿no? Doctor, mire, pero este paciente tiene dieta general y está hipertenso desde la mañana. Ayer también presentó valores elevados de presión arterial. ¿No le parece que deba tener otra dieta? Se lo sugerimos amablemente. Ya debe saber qué dieta corresponde a este tipo de pacientes. Reevaluar, ¿no?, la presión arterial, si recibió medicación dentro de las 2 horas a 3 horas. Si es vía oral, esta vía tarda un poco en absorberse y en hacer efecto, pero a las 2 horas ya puedo volver a controlar y valorar mínimo que haya descendido gradualmente la presión. Siempre registro de enfermería. Está hipertenso, lo registro. Se le indicó medicación, lo registro. Paciente se negó a recibir la medicación, lo registro. Valoré la constante en 2 horas después, lo registro. No tengan miedo de anotar. Es su único respaldo legal. Sepan también que ustedes lo pueden educar al paciente, ¿no? Al familiar, porque en algún momento se va a ir de alta esta persona, no va a vivir en el hospital. Lo pueden educar y es uno de sus trabajos educarlo. Bibliografía, gente. Fundamentos de Enfermería de Cossier y Erf, capítulo 29 y 51. De Potter y Perry, capítulo 29. Y en el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial 2018 están los valores de TA que voy a usar en la materia. Una frase les dejo. Debe entenderse que todos somos educadores. Cada acto de nuestra vida cotidiana tiene implicancias, a veces significativas. Procuremos entonces enseñar con el ejemplo. Este señor, para los que no lo conocen, tal vez, centennials, es el doctor René Favaloro. Él fue un médico cirujano cardiovascular muy importante en el siglo pasado. Él inventó, ¿no?, la técnica del bypass, salvó miles de vidas con esta técnica. Se cumple este año 20 años de que se suicidó. Se suicidó en julio, creo, del año 2000, junio-julio. Se disparó en el corazón. Miren qué paradoja, ¿no? El médico cardiovascular. En ese año en Argentina la situación económica era bastante difícil, es como ahora. Y él tiene una fundación Favaloro, ¿no?, la fundación donde él atiende a estos pacientes. Por todos los problemas económicos que acarreaban, bueno, decidió suicidarse. Qué sé yo, se perdió, bueno, un genio. Así que tengan siempre eso en cuenta. Ustedes son educadores y tienen que enseñar con el ejemplo. ¿Cómo puedo enseñarnos si yo no lo hago? Les doy un ejemplo: el cigarrillo.
cuántos fuman, ¿no? Cuántas personas del personal de salud fuman sabiendo que el cigarrillo es dañino, cuántos toman alcohol en exceso sabiendo que a la larga va a tener patologías hepáticas. ¿Qué ejemplo le puedo dar al paciente si le digo, no, vos no fumes y yo tengo un cigarro en la mano mientras le digo eso? ¿Se entiende? Seamos el ejemplo. Muchas gracias y espero que les haya gustado.